damos la más bienvenida. Hemos venido coincidiendo con Nicolás en Abya Soberana, como con otros profesores y profesoras que han acompañado este diplomado. Nicolás es abogado, es militante también de la izquierda chilena y de los movimientos sociales y populares comprometidos con las transformaciones sociales. También el compañero es el director de la revista De Frente y tiene amplia experiencia en esta conjunción entre lo teórico de las luchas sociales y populares, la comunicación y también las disputas de los espacios de poder, desde las postulaciones concretas a elección popular. Nicolás, nos alegra poder tenerte por acá. Es una dicha también contar con renovados perfiles en estos espacios de formación. Nicolás está ahí en la mediana juventud y pues la fuerza y el ímpetu teórico que le impregna a sus ponencias sin duda nos llenan de mucha motivación y de mucha alegría. Te damos la palabra ahora mismo si querés hacer un saludo inicial, pero también te cedemos de una vez los 40 minutos para tu ponencia. Así que adelante, Nicolás, es toda tuya esta audiencia de hoy. Muchas gracias, David. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Ahí me confirman si se escucha, ¿sí? ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, primero agradecer la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir con los amigos, amigas, compañeros, compañeras de Abya Soberana. Mi nombre es Nicolás Romero, yo soy director del medio chileno Revista De Frente, que es un medio que ya lleva, un medio digital, de izquierdas, latinoamericanista, autogestionado, que lleva ya funcionando desde el año 2017. Y en el año 2024 tuve la oportunidad de viajar al encuentro que se realizó Abya Soberana en Guatemala. Viajé con mi señor y con mi hijo. Y ahí pudimos compartir con muchos de ustedes y hemos hecho lo posible por mantener un contacto desde esos tiempos hasta ahora. Así que bueno, vamos para avanzar. Miren, yo preferí no organizar una presentación muy estructurada, sino poder compartir una serie de elementos que seguramente muchos de estos elementos ustedes ya los han escuchado, pero mi idea es poder invitarlos a conversar y analizar desde el contexto de la situación actual de Abya, de Latinoamérica, de nuestra América, ¿verdad? Varias de estas cosas o elementos que les voy a comentar los van a poder encontrar más desarrollados en la web www.revistadefrente.cl, así que ahí lo dejo siempre como referencia para poder conversar con ustedes. La provocación o la invitación que se me realizaba era a debatir, y acá tengo el afiche que me hicieron llegar, sobre la lucha social y popular en el contexto actual, tendencia de los movimientos sociales y populares en el siglo XXI. Creo que es un gran tema y como siempre creo que es importante partir del análisis de en qué situación estamos y desde dónde estamos hablando, ¿verdad? Entonces, lo primero que me interesa comentar es que desde hace lo menos 30 años en el mundo se venía hablando de la crisis del poder occidental, la crisis de Estados Unidos, o esta paradoja de un poder imperial estadounidense que en los 90, luego de la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, emerge como el hegemón, el único gran hegemón, ya no en una competencia con la Unión Soviética, sino como una fuerza que puede imponer sus términos en el escenario mundial, en un mundo que en algún sentido por primera vez es mundo en el sentido que está plenamente integrado. En un contexto de la década de los 90 donde ya se había, digamos, cumplido plenamente la visión de Marx de que el capital iba a avanzar inevitablemente a la formación de un sistema mundial unificado, que es el capitalismo, ¿verdad? Que en los tiempos de Marx, él analiza cómo se desarrolla en el capitalismo central, pero también ya Marx, y estamos hablando del contexto del siglo XIX, entiende de que el capitalismo inevitablemente tiende más allá de sus límites, de sus límites iniciales, más allá de Europa, ¿verdad? Y tiene que ver con las tendencias o con las leyes del capital, que es algo de lo cual me interesa poder conversar con ustedes el día de hoy. Y decimos que en el 90 ya de manera plena
está muy claro de que el capital es un sistema, una sistema economía-mundo, en los términos del sociólogo Immanuel Wallenstein, que yo me doy la posibilidad de comentarlo, porque escuché esta referencia más de una vez también en el encuentro de Guatemala, donde este historiador, este sociólogo historiador Immanuel Wallenstein, habla de cómo el capitalismo es el primer sistema mundo que es un sistema economía-mundo, o sea, es un sistema que integra a varios continentes, ahora podemos hablar de todo el mundo, a partir de una integración propiamente económica y no directamente política. Bueno, esta gran integración mundial, digamos, que algunos llamaron globalización, otros llamaron mundialización, en los 90 colocaba en la cúspide del sistema político a Estados Unidos, y un Estados Unidos que parecía con poderes plenos, que ya no necesitaba arribar a acuerdos como los que fueron los acuerdos de Yalta, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que permitieron una repartija de los distintos sectores del mundo entre la Unión Soviética, de distintos actores, Inglaterra, Francia, ahí donde aparece todo este fenómeno del no Estado de Israel, ¿verdad? Que se los entregan ahí a la Palestina ocupada, viene desde esa época, y parecía abrirse un momento histórico donde Estados Unidos ya era una fuerza plenamente hegemónica, ¿verdad? Tanto así de que Estados Unidos, y de manera clara, digamos, desde los 2000, con posterioridad a lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, empieza a desarrollar acciones de invasión y ocupación de países sin necesidad de la ONU, sin necesidad de ningún equilibrio planetario. Entonces, Afganistán, Irak, Libia, y una serie de intervenciones donde Estados Unidos decía, bueno, yo soy una fuerza dominante y puedo yo disponer, digamos, de los términos de la política a escala mundial. Eso empezó prontamente a entrar en diversas fricciones, pero la principal contradicción que abrió todo este proceso de los 90, y por eso ya el mismo Wallenstein en el 97 hablaba de la decadencia del poder imperial, es que progresivamente y en los mismos términos del desarrollo capitalista, ¿verdad? Estados Unidos empezó, y el poder occidental, que incluye también a Europa, ¿verdad?, empezó a entrar en sus propias contradicciones, ¿verdad? Una de estas, y voy a hacer esto un poquito más rápido para poder llegar al punto que nos convoca, tiene que ver con lo que hoy representa China, ¿no? Un país en su momento, bueno, un país que siempre ha sido gigante, ¿verdad?, por sus riquezas, pero principalmente por su población, y más especialmente por su cultura, ¿verdad?, una cultura milenaria, un país que enfrenta las agresiones imperiales, que intenta ser invadido por decenas de países, un país que tiene que cargar con la mayor cantidad de asesinatos y asesinados durante la Segunda Guerra Mundial de parte del Imperio japonés, y un país que a partir del giro económico que inicia a mediados de la década del 70, ya hacia los 2000 se proyecta como una potencia económica, ¿verdad? Yo coloco la referencia de los 2000 porque fue el año en el que, con autorización de Estados Unidos, China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, y desde esa década es que viene toda la proyección y la expansión china en África, en Latinoamérica, en Asia Occidental, en Asia Central y, bueno, prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? El factor chino es un factor determinante en todo este análisis que cae en Latinoamérica, ¿verdad? Que es el punto contextual desde el cual me interesa que podamos reflexionar el día de hoy. Es relevante porque lo que hace China, siendo un país conducido por un partido comunista, ¿verdad?, es jugar en las reglas del capitalismo, y según los términos de algunos es domesticar el capital. Y acá me quiero detener brevemente. El giro económico de la política económica de los chinos en los 70, y luego una serie de reflexiones que tienen que ver con los límites de la planificación económica china, una planificación económica centralmente planificada,
que pasó también, bueno, que tuvo que lidiar con todos los problemas de salir de una guerra, digamos, y todo eso. Ya en la década del 70, lo que asumen los chinos es de que el capitalismo es un sistema mundo, de que el capitalismo está articulado con el mercado. O sea, de que si estamos hablando del capitalismo como un sistema mundo, hay mercado, y los chinos dicen, bueno, yo voy a tener que aceptar la condición del mercado. O sea, los chinos, a diferencia de los rusos, comprenden de que por mucho de que la planificación de los recursos, la planificación centralizada, como se llamó en su momento, no puede hacer como si el mercado no existiera. O sea, tú puedes planificar tus recursos, pero tú no te puedes abstraer de que tu economía está en una posición relacional con el resto del mundo. Eso significa, en términos concretos, y si hablamos de mercado, es que estamos hablando de un mercado mundial, estamos asumiendo de que existe una división social del trabajo a escala planetaria. ¿Y qué significa esto? Es un concepto al cual también se remite de Marx. La división social del trabajo dice relación, en el contexto del capitalismo, con cómo de manera progresiva e intensiva hay determinadas áreas del mundo que comienzan a dedicarse de manera situada o específica a determinadas tareas, ¿verdad? Y esa posición, que es la de la división social del trabajo, o sea, qué posición ocupo yo en la estructura productiva global, está determinada por relaciones de poder. Y acá me explico. Voy a colocar el caso de Chile, que es el que conozco más porque en mi país lo tengo más de cerca. Chile, como buena parte de las economías latinoamericanas, es una economía, ¿cómo se llama? Que no es una economía central, no estamos hablando ni de Estados Unidos, ni de China, digamos, ni de Rusia, sino que es una economía periférica, que su principal recurso que coloca en el mercado internacional es el cobre, pero Chile, siendo el productor de más de un cuarto de caldo de cobre, o sea, de un cobre no procesado, no captura un porcentaje muy bajo de la renta o de los ingresos que genera el cobre y sus derivados a escala global. Ustedes saben que el cobre se puede sacar como concentrado, después ese cobre hay que pasarlo por fundiciones, el grueso de las fundiciones hoy están en China, entonces el negocio es sacar el cobre barato de Chile, sacar mucho cobre, mucho cobre, no regular la producción de cobre, aparte no la explotan empresas chilenas, sino que son empresas la mayoría extranjeras, después se lo venden barato a los chinos o se lo venden barato a la refinería europea o norteamericana, después ellos refinan el cobre, agregan valor y después esos mismos países, y principalmente China, agarra ese cobre y le agrega valor produciendo cañerías, produciendo cables, y digamos, bueno, me imagino que todos saben la relevancia que tiene el cobre más ahora en el contexto de la electromovilidad y todo este tema. Entonces, cuando nos referimos a la división social del trabajo a escala planetaria, la consecuencia de la división social del trabajo es que hay determinados países que son países centrales, que lo que hacen es comandar las líneas de producción, y hay otros países que se someten a esas líneas de producción. Por ejemplo, China hoy es dominante en el área de la electromovilidad, estamos hablando de la producción de autos eléctricos, ¿verdad? Y esos autos eléctricos requieren ciertos componentes, por ejemplo, requieren baterías que son producidas con litio. ¿Quién produce litio? Venezuela, Bolivia y Chile, principalmente. Bueno, hay otros países, Canadá, digamos, pero pensando en Latinoamérica. Y de estos países sacan el litio, y después ese litio se produce en baterías en China, después los chinos ensamblan los autos y después nos inyectan autos eléctricos en Latinoamérica a un alto costo. Claro, evidentemente un costo más bajo que Elon Musk, porque tiene que ver con el factor de la competencia con otros capitales, en este caso, que producen autos eléctricos. Pero siendo nosotros un país, o sea, un continente con litio, terminamos en una estructura de la producción a escala global en que los términos de intercambio es poco beneficioso para Latinoamérica y muy beneficioso para las economías centrales. Hablo China, que es el principal país del mundo, la principal economía del mundo hoy, pero también hablamos de Estados Unidos y otros tantos. Ya.
hilando nuevamente. El fenómeno chino también se expresa de manera más amplia, ¿verdad? O sea, hoy Rusia también es una potencia en diversas áreas de la producción, Irán, la India y otros tantos. Entonces, lo que empieza a pasar, y muy claramente desde el 2000 en adelante, y hoy ya es una realidad, es que en los mismos términos del capitalismo, y entendiendo el capitalismo como una economía mundo, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado. Un capitalismo que se articula en torno al capital. Y para Marx, el capital es una relación social, no es una cosa. Cuando Marx habla de capital, no está hablando de una entidad que yo puedo tomar con la mano. Cuando está hablando de capital, está hablando de una relación. O sea, de una relación social productiva que lo que hace es definir a los términos que lo constituyen, y no al revés. ¿Y cuáles son los principales términos que conforman al capital? Es la relación entre capital y trabajo, digamos. Entonces, cuando hablamos de capital, estamos hablando de una relación donde hay unos que son dueños de los medios de producción, son dueños de la fábrica, se apropian también de las riquezas estratégicas de los distintos países, digamos, del litio, del cobre, de los puertos, de toda la estructura que necesitan para producir. Se apropian de la riqueza de los países, de la tierra, de sus recursos estratégicos, se apropian de la capacidad de trabajo de los países, ya sea trabajo asalariado, mal pagado, ya sea trabajo esclavo, ya sea el trabajo de la comunidad indígena, y lo que hacen es, a partir de diversos mecanismos, relaciones salariales, relaciones de esclavitud, robos, saqueos, piensa en el caso de Venezuela, ¿no? Llega a Estados Unidos y les roba el petróleo. Lo que hacen es acumular capital, que es básicamente trabajo muerto. Miles y millones de horas de trabajo que se empiezan a acumular en un término, y el sentido del capitalismo, o la orientación principal de este sistema mundo que es el capitalismo, es la acumulación de capital. La acumulación de capital, no la construcción de pirámides, no es agarrar dinero y colocarlo debajo del colchón, digamos, sino que acumular capital. Y el capital es trabajo muerto, que se puede expresar en masas de dinero, en capital financiero, en infraestructura en una fábrica, digamos, que lo que se coloca es en función de producir más capital. Entonces, la tendencia, digamos que en términos muy sintéticos, Marx tiene una visión contradictoria sobre el capital. Digamos que a un nivel el capital tiene un factor positivo y a otro nivel el capital tiene un factor negativo, para Marx. Esto uno puede seguirlo o no, digamos, pero me sirve para lo que les quiero comentar. El factor positivo del capital estaría, y cuando hablamos de capital estamos hablando, recordemos, de capitalismo, sistema mundo, mercado, competencia, apropiación de trabajo. El factor positivo, o el factor progresivo, más que positivo, que esto no tiene que ver con algo que sea bueno o malo, sino que tiene que ver con análisis de tendencia histórica en los términos de Marx. El factor progresivo del capitalismo, para Marx, es que esta tendencia a la acumulación de capital y esta lucha que se da por la competencia entre los capitalistas, que los obliga a los capitalistas, para no desaparecer, a ser más competitivos que el capitalista con el cual está compitiendo. ¿Eso qué significa? De que si es que China quiere ganarle la guerra a Elon Musk de la electromovilidad, tiene que ser capaz de poder producir de manera más eficiente los autos eléctricos. Y la producción eficiente, para los términos del capitalismo, es la producción que se puede realizar con menor valor. Esto tema es importante. Menor valor, no menor precio. El precio es la expresión que se le da en el mercado y de manera oscilante al valor. Pero el valor dice relación con el trabajo socialmente necesario para construir una mercancía. O sea, en concreto, ¿cuál es el trabajo socialmente necesario en China y en toda la cadena de producción de la electromovilidad china para producir una unidad de un auto? ¿Y cuánto es el valor, el trabajo socialmente necesario en la cadena de producción de la electromovilidad de Elon Musk para producir un auto? Y resulta que los términos de producción de un auto eléctrico chino son mucho más competitivos que los términos de producción de la cadena de producción de Elon Musk. Eso significa de que Elon Musk, para producir un auto, por distintas razones,
por una cuestión de escala, de distintos factores, para él producir un auto necesita más valor que los chinos. Entonces los costos de producción del auto de Musk son superiores a los de China, y eso a la larga hace que la competencia, y una competencia a muerte entre los capitalistas, va a ser la lógica de los chinos, la cual se le va a imponer a la de Musk, a menos de que Musk pueda producir de manera más competitiva. Para poder producir de manera más competitiva a tus oponentes, y estamos hablando, la idea que estoy desarrollando acá es, Marx observa que hay factores progresivos y factores regresivos en el capitalismo. Uno de los factores progresivos es que la competencia entre el capital, por un lado, lleva a lo que Marx denominó la liberación de las fuerzas productivas. La liberación de las fuerzas productivas sería la liberación de los factores productivos, y los factores productivos para Marx son los componentes a los cuales el ser humano recurre para poder producir, en el contexto del capitalismo, mercancías. ¿A qué recurrimos? A trabajo. Entonces tienen que haber personas que estén dispuestas a poder vender su fuerza de trabajo. Requerimos, ¿cómo se llama?, para desarrollar capacidades productivas. Bueno, obviamente si tenemos mercancías necesitamos que hayan carreteras para poder llevar esas mercancías de un país a otro. Requerimos, bueno, el aire, digamos, para que, mira, aunque suene absurdo, necesitamos el aire para que puedan desarrollarse ciertos procesos químicos y para que nuestros trabajadores vivan. Necesitamos agua, necesitamos una serie de factores productivos, ¿verdad?, para poder desarrollar mercancías, y mercancías de manera competitiva. Entonces, es la competencia la que tiende a la liberación de las fuerzas productivas, y en particular lo que se libera es la principal capacidad productiva del ser humano. La principal capacidad productiva del ser humano es su inteligencia, es la capacidad que tiene el ser humano como sujeto colectivo de, a partir del conocimiento producido en su interacción con otras personas y con la madre tierra, con la naturaleza, desarrollar conocimiento que permita que ese conocimiento se aplique en el desarrollo productivo. Eso algunos le llaman, por ejemplo, desarrollo de la ciencia aplicada, que es cómo yo, a partir de esa esfera de conocimiento, en distintas áreas, puede ser conocimiento ancestral para poder limpiar las aguas, también es conocimiento aplicado en la IA para automatizar procesos productivos u otro, digamos. Pero digamos que Marx dice, mira, el capitalismo tiene una tendencia progresiva en la medida que libera las fuerzas productivas, en la medida que integra la fuerza de trabajo. Hoy esto es un fenómeno en verdad increíble. Yo no sé cómo lo vivieron en sus países, yo se los podría comentar cuando conversemos. No sé cómo vieron en sus países lo que fue a inicio de este año, las alzas en los precios de los combustibles a partir de la guerra entre Estados Unidos y Irán. O sea, el cierre del estrecho de Hormuz en un par de días generó un alza del pan o del maíz o de la soya que consumimos cada uno en nuestras casas. Entonces es increíble entender cómo el capitalismo generó un tipo de integración a escala planetaria que, imagínense, lo que uno come en cualquier lugar del mundo está más influenciado por el conflicto que está pasando en el estrecho de Hormuz que por lo que haga o diga el político de turno, que lo que tiene que hacer más en nuestros países, que son países dependientes, es acatar o administrar fenómenos que ocurren fuera del Estado-Nación, como en este caso el alza de los valores de los combustibles. Eso es una muestra de cómo el capitalismo genera una forma de integración, de alguna manera, de cohesión de una sociedad planetaria, a partir de un tipo de integración que se da en la lógica del capital. En esta lógica donde tendencialmente nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo. Tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo porque somos pobres. O sea, en la medida que somos excluidos de la tierra, somos excluidos de la propiedad sobre nuestros medios de producción, ya sea que los medios de producción de nuestro ancestro, de nuestra familia, eran una pala,
eran el trabajo comunitario de la tierra, u otra forma, digamos. El capital a lo que tiende es a empobrecernos para obligarnos a tener que vender nuestra fuerza de trabajo, porque lo que quiere el capital es poder disponer libremente de nuestra capacidad de trabajo y también poder disponer libremente de los recursos, de los bienes que genera la madre tierra, a lo que el capitalismo le llama naturaleza o le llama objetos. O sea, el ser humano crea objetos en la medida que es capaz de moldear la naturaleza. Y el capital lo que quiere es tomar esa capacidad del ser humano, que es una capacidad no individual, sino colectiva, de poder modificar la naturaleza para construir en el concepto del capitalismo mercancías, y a partir de esas mercancías colocarlas en el mercado, venderlas y generar valor, generar una apropiación de valor que permite al capitalista seguir acumulando. Entonces, por un lado, el capitalismo, según Marx, tiene tendencias progresivas, integra, genera un mecanismo. Por primera vez en la historia de la humanidad va a haber un único sistema que va a unificar a todo el mundo. Genera una liberación de las fuerzas productivas, pero al mismo tiempo genera una serie de factores regresivos. Uno de los factores regresivos está dado por una tendencia contradictoria del capital. Una de las tendencias contradictorias centrales del capital es que en la medida que tienda a la socialización de las fuerzas productivas, que era lo que conversábamos inicialmente, una socialización de las fuerzas productivas tiende a una privatización de la ganancia. O sea, hoy es cada vez más social la producción, pero las formas de apropiación son cada vez más privadas. Y acá me voy a explicar. Se produce socialmente, imagínense toda esta batalla que hay nuevamente entre China y Estados Unidos, entre las empresas de IA. Entonces la IA es una serie de máquinas que contienen conocimiento. Yo no soy experto en IA, entonces puedo ser poco preciso en esto, digamos. Y ya sabemos también las consecuencias que tienen, que necesitan mucha agua, todo el tema. Y hay una IA norteamericana, digamos, entonces ellos le invierten mucha plata a eso, le ponen plata el Estado, y ellos llegan y dicen, bueno, todo este conocimiento que está acá es de nosotros. Entonces esto se produjo socialmente. Yo incluso abrí mi IA, hice que muchos interactuaran en Chile, en Guatemala, tomé información de muchos lados. O sea, es todo social, hay toda una producción social de esta máquina, y después la ganancia es privada. ¿Quién gana cuando tú pagas por la suscripción del IA? Es el dueño, no sé, los más u otro. Y al mismo tiempo, el conocimiento que se generó en esta IA occidental, la toman los chinos, después la agarran, la modifican, la colocan en código abierto, o sea, pueden apropiarse de lo que produjo el de al lado, que es una tendencia también, una tendencia inevitable del capitalismo. Es que si es que el de al lado fue capaz de generar una innovación tecnológica, lo que yo voy a hacer es copiarle esa innovación tecnológica que me va a permitir ser más productivo, y lo que va a intentar hacer él, y por eso nace todo esto que se llama el sistema de patentamiento o de propiedad intelectual, es lo que va a intentar es que yo no pueda ocupar ese conocimiento, o si es que yo ocupo ese conocimiento, que me tenga que pagar a mí, que sería una forma de apropiación de la renta del conocimiento. Bueno, Marx nos dice, acá hay una tendencia contradictoria entre que la producción es cada vez más social. O sea, hoy ya no se puede producir, no es que un país produzca todo, no, sino que está todo concadenado, está articulado, digamos, pero por otro lado hay una tendencia a una apropiación particular, privada. Entonces, eso genera inevitablemente un fenómeno de desigualdad. O sea, cada vez más quienes están en el lado del capital tienen mayor control, en la medida que les vaya bien, ¿verdad? Y logren hacer quebrar a sus competencias, tienen cada vez mayor control sobre los medios de producción, sobre las fábricas, sobre el conocimiento, sobre las universidades, sobre los medios de comunicación, sobre todo, digamos.
cada vez hay más acumulación en un término y cada vez hay más empobrecimiento en el otro término. Bueno, raya para la suma, para no detenernos excesivamente en este punto. En los términos del capitalismo es que el imperialismo occidental norteamericano empieza a entrar en una crisis, principalmente porque Estados Unidos y Europa hoy, y todo el intento occidental que también involucra a Japón, Australia y otros tantos, a Corea del Sur, en términos de la competencia capitalista, ya no son competitivos. O sea, en las principales áreas de la producción, la entente occidental ha sido desplazada por China y por los diversos actores del BRICS y del denominado Sur Global. Es tan así de que, claro, hay determinadas áreas en las que Estados Unidos, Israel todavía lleva la delantera. Una de esas es en la que está Elon Musk, digamos, que es el tema de los... ¿Cómo se llaman? De los que se colocan en órbita. ¿Me ayudan? Se me fue el nombre. Satélites. De los satélites. Muchas gracias. Elon Musk tiene, no sé, solo tiene 6 veces más satélites colocados en órbita que China. Y también hay áreas donde Estados Unidos y Israel llevan la punta, ¿verdad? En determinadas áreas como, bueno, la industria del entretenimiento, Netflix, todas esas plataformas, pero también en las plataformas, ¿verdad? En las plataformas de web, de streaming, en las plataformas de IA y otras tantas. Pero en las principales áreas de la producción, y esto no es algo que lo diga yo, esto es algo que ya todos los economistas serios del mundo lo asumen, China lo ha desplazado. En las más relevantes. Entonces, ¿por qué este punto es relevante y por qué este punto es relevante para Latinoamérica? Y acá conectamos con una cuestión más política para caer en el punto que nos convoca, que es las formas de resistencia y articulación en el siglo XXI. Donald Trump no está loco. Donald Trump representa más bien una posición realista dentro de los grupos de poder occidental y particularmente norteamericano. ¿Por qué es realista? Porque él asume este hecho que yo les describí. Él asume, primero, de que la economía norteamericana está prácticamente en una quiebra. Es tan así que desde que asumió Donald Trump se ha duplicado la deuda de Estados Unidos. No sé si 40.000 billones, no sé, es tanto dinero que a uno le cuesta imaginárselo. Pero estamos hablando de un país quebrado, pero que no es cualquier país, es el país que fija la principal moneda de intercambio a nivel internacional, que es el dólar. Una de las formas históricas en las cuales se construyó el capitalismo es la fijación de monedas internacionales. Ahí no voy a explicar cómo se llegó a eso, pero lo relevante es que en la medida que el dólar es una moneda de intercambio internacional, esto significa que si yo quiero, no sé, comprarle petróleo a Rusia, tengo que mediarlo con el dólar, que ya no es el caso, pero lo fue hasta hace un tiempo. Eso significa que cada vez que se realiza una interacción con dólar, Estados Unidos recibe una parte de esa interacción. Eso también significa que como Estados Unidos es el que emite dólar, y desde el 80, con la crisis del petróleo, el dólar no está anclado al patrón oro. Eso significa que la cantidad de dólar emitido en el mundo por Estados Unidos no es concordante con las reservas de oro o de plata que Estados Unidos tiene en los bancos. Eso es lo que va generando de manera creciente, es lo que autores han denominado como un capital parasitario. O sea, es un capital inflado que existe nominalmente, pero que no tiene una base material real. Entonces se va generando de manera cada vez más tendencial una diferencia entre la economía real, y cuando hablamos de economía real, estamos hablando de una economía anclada en factores productivos. O sea, una economía real es: yo tengo una vaca, la vaca es una economía real, porque aparte de ser un ser vivo, también es un factor productivo, porque yo de la vaca me puedo comer a la vaca, puedo producir leche, puedo hacer distintas cosas con la vaca, ¿verdad? Un capital ficticio es la expresión, digamos, en el capital financiero, por ejemplo, un título de valor, pero que no tiene un anclaje en la realidad. Entonces, por eso Estados Unidos, o sea, Donald Trump en su segundo periodo parte con este tema de los aranceles, y amenaza con aranceles a todo el mundo por distintos motivos. Pero, por ejemplo, esta amenaza de aranceles
permitió que en el primer año que asumió el segundo periodo de Donald Trump, las monarquías reaccionarias árabes, como Emiratos Árabes Unidos y principalmente Arabia Saudita, comprara un porcentaje importante de la deuda norteamericana que estaba por vencer. O sea, deuda que nadie quería comprar, y si es que no se la compraban, Estados Unidos entraba en una corrida del dólar. Eso significa que corre el dólar, y cuando corre el dólar, las economías dolarificadas todas se van a ir al carajo, como Ecuador y como todas las economías que sean altamente dependientes del dólar, como Venezuela hoy y otras tantas. Estados Unidos, cada vez que emite dinero, como eso no tiene respaldo, lo que hace es generar inflación. Y esa inflación, digamos que este proceso, esta disociación que se empieza a producir entre la cantidad de bienes disponibles en el mercado y el dinero con el cual yo puedo comprar estos bienes, esa inflación, Estados Unidos a través del dólar se la reparte al resto del mundo. Entonces, raya para la suma, Estados Unidos lleva hace muchas décadas haciendo trampa, digamos, con este fenómeno del dólar. Pero retomando el eje. Donald Trump representa una política realista porque asume de que Estados Unidos no es el centro del mundo, asume que ha sido desplazado de las principales áreas de la economía, y lo que plantea Donald Trump es una estrategia de ajuste de la política norteamericana y también de Israel, pero principalmente norteamericana, hacia el mundo y en particular hacia Latinoamérica. Ese hecho que yo les acabo de escribir recientemente es el hecho de importancia política más relevante en la actualidad, porque es ese hecho el que redefine los términos de lucha política en Abya Yala. Y ahora me quiero detener en eso. Estados Unidos no asume directamente la guerra contra Rusia. No asume directamente la guerra contra Rusia bajo el discurso de que es una guerra que no le corresponde. Para eso se construye esta fachada de Zelensky, de los nazis ucranianos, pero en verdad la guerra contra Rusia es una guerra de Europa en contra de Rusia a través de Ucrania. Donald Trump dice, yo no voy a priorizar el enfrentamiento con Rusia. Y tiene todo un sentido, porque si es que Estados Unidos seguía, como lo estaba haciendo con Biden, financiando la guerra en Ucrania, lo que va a hacer Estados Unidos es seguir deteriorando su posición económica. Y lo que dice Donald Trump es, no, ustedes háganse cargo de la guerra con mis armas, pero ustedes, Unión Europea, me tienen que pagar a mí. Y es ahí donde le impone a toda la OTAN, le impone un 5% del PIB destinado al gasto armamentista. Esto tiene que ver no solo con detener el endeudamiento norteamericano, sino que tiene que ver con que Estados Unidos no es competitivo en términos generales en todas las áreas de la economía, pero hay determinadas áreas a las cuales puede recurrir para tomar aire y prepararse para las futuras batallas. ¿Cuáles son esos? Uno de ellos son la guerra, el desarrollo de la guerra, y más que la guerra, el desarrollo de la industria armamentista es un eje clave para la reactivación de la economía norteamericana. Otra es el narcotráfico. Ahí podríamos hablar harto de cómo estas derechas fascistas actualmente están articuladas con los negocios ilegales del narcotráfico, pero no solo el narcotráfico, la trata de blancas, la venta de armas, y son negocios que si rastreamos para atrás, todas las dictaduras latinoamericanas fueron formadas por Israel en el desarrollo de negocios ilegales. Y hay una larga historia que podríamos conversar sobre cómo eso ocurrió en Guatemala, en Chile, en Brasil y otros tantos. Podemos conversar si les interesa y nos da el tiempo. La política realista de Donald Trump apunta a no colocar el peso estratégico en el enfrentamiento con Rusia, sino que háganse cargo ustedes, europeos, de eso. Ustedes, si quieren mi apoyo, bueno, tienen mi apoyo, pero me tienen que pagar. No colocar tampoco el peso estratégico en el mal llamado Oriente Medio, en Asia Occidental, sino que hemos visto todos los conatos de guerra, como Israel fuerza a Estados Unidos, pero al mismo tiempo, si lo vemos en perspectiva, Estados Unidos ha tenido una posición contenida en contra de Irán. Y tiene que ver con que se encontró con un país
primero con Rusia y ahora con Irán, que en el arte de la guerra tiene una inmensa capacidad de respuesta. Entonces dice, si yo me meto de cabeza en esta guerra, la voy a perder, voy a salir desangrado, como en Vietnam, y me voy a quedar sin pan ni pedazo, como se dice por ahí. Entonces la lógica, y ahí viene toda esta lógica del escudo de las Américas, es construir una narrativa que sostenga una posición estratégica. ¿Cuál es la posición estratégica? La posición estratégica que está promoviendo el realismo de Donald Trump es que existiría un gran mundo occidental o una gran América que iría desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, o va de polo a polo, digamos, que sería la gran entente occidental, que incluiría Europa, Estados Unidos, Australia, a Groenlandia, a la Patagonia, a la Antártida. Y en este cálculo que realiza el realismo norteamericano, aparece Groenlandia, aparece la Patagonia, aparece la Antártida, porque los tipos están diciendo en un contexto de deshielos van a existir nuevas áreas de disputa por los recursos globales. Principalmente está pensando en Groenlandia, en la Antártida. Bueno, en la Antártida y los chinos ya hicieron un monitoreo y ya hay unas reservas de petróleo gigantescas, digamos. Y un poco la lógica es, antes de ir a una confrontación, o antes de colocar mi peso estratégico en la confrontación con China en Taiwán, con Rusia, con Europa y Rusia, o con Irán, coloco mi peso estratégico en acumular fuerzas en Latinoamérica. Para eso se desarrolla este discurso del escudo de las Américas, que se presenta como una coordinación que hoy integra supuestamente a 18 países de la región, comandados no solo por Estados Unidos, sino que por el ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos tiene una división que se llama el Comando Sur. El Comando Sur es la dirección operativa del ejército norteamericano para coordinar los ejércitos de Latinoamérica y el Caribe. Así como oyen, digamos. Y esto no lo inventó Donald Trump, esto es parte de la política estratégica de largo aliento de Estados Unidos. Entonces, lo novedoso sería la formación de este escudo de las Américas, que bajo el argumento de la seguridad, de que Estados Unidos tiene que asegurar su seguridad, y para eso tiene que haber seguridad a nivel continental, se requiere una articulación de ejércitos, en donde los ejércitos coordinados, comandados por Estados Unidos, desarrollan acciones militares en contra de bandas transnacionales y de bandas de narcotráfico. Se abrió ahí un audio, no sé si... Ya. Entonces, en esta situación, digamos, la retórica es, necesito que ustedes, los latinoamericanos, aumenten su PIB. Eso fue lo último que dijo el secretario de Estado norteamericano en Panamá. Dijo, ustedes tienen, igual que Europa, aumentar su PIB al 5% en gasto armamentista para pagarnos a nosotros, para que nosotros comandemos una capacidad militar continental para enfrentar a las bandas de narcotráfico. Lo que está en el fondo de esto no son las bandas transnacionales, que eso es un chiste ya. Yo creo que a esta altura andar explicando eso es que es mejor ver las películas de Estados Unidos. Y todas estas bandas transnacionales en buena medida son bandas que ellos han inventado o con las cuales ellos negocian, y es evidente que el problema del narcotráfico no tiene que ver con México, tiene que ver con Estados Unidos, con Europa, que ustedes son los consumidores. Pero bueno, yo doy por hecho que sabemos que toda esa cuestión es un discurso, ¿verdad? Lo relevante de todo el escudo de la América es construir una asociación entre China, pero no solo China, Rusia e Irán, y las bandas transnacionales de narcotráfico. El discurso es, China y sus aliados están afectando la seguridad de Latinoamérica y por ende la seguridad de Estados Unidos. Por eso necesitamos un escudo de las Américas para poder enfrentarlo. Ya vimos en la Venezuela ocupada esta operación militar de Estados Unidos para hacer desaparecer al supuesto líder del Tren de Aragua. ¿Cómo se llama? El guerrero, el niño guerrero. Ahora Estados Unidos anunció una operación militar contra bandas de narcotráfico en Argentina. Ya se vienen realizando este tipo de operaciones en Ecuador, en la frontera con Colombia, y así lo denunció en su momento el presidente Gustavo Petro.
Y bueno, también podríamos analizar cómo toda esta política realista de Estados Unidos está delineando nuevamente la política de Abdala. Primero, a nivel de la institucionalidad democrática burguesa, digamos, las elecciones, la participación de las instituciones, hoy día ya sin ni un asco, Estados Unidos y Israel están interviniendo en los procesos electorales. Y lo hicieron descaradamente en Honduras, lo hicieron descaradamente en Perú, lo hicieron descaradamente en Colombia y seguramente en todo el resto de los países. Entonces, muy brevemente, es la debilidad de Estados Unidos y de Israel, y no su fortaleza, lo voy a repetir, es la debilidad de Estados Unidos y de Israel, y no su fortaleza, la que los están llevando a encerrarse en Latinoamérica, la que nos está llevando a intentar forzar conflictos al interior de Latinoamérica, o sea, utilizar el ejército de Chile para ir a combatir a bandas de narcotráfico en México, vulnerando la soberanía de México, a lo cual el ejército de Chile acaba de decir que no está dispuesto. O sea, esta política de Estados Unidos le está generando... mira, Judith me dice, no se dice trata de blancas, sino trata de personas porque ese término es racista ya. Muchas gracias, Judith, por la aclaración. Toda esta política nos está llevando a una militarización creciente del continente, y Bukele fue quizás la punta de lanza de un modelo continental. Hay que entender eso, esta es una internacional fascista. O sea, acá en Chile la derecha dice, tenemos al Tren de Aragua y yo no quiero que el Tren de Aragua esté en las cárceles chilenas, entonces yo me comprometo a combatir al Tren de Aragua con apoyo de Estados Unidos y tomar el Tren de Aragua y llevarle a Bukele. Aparte, Bukele nos cobra por tener a delincuentes en las cárceles. Es un modelo continental. El escudo de las Américas nace para combatir al castrochavismo y a la izquierda, porque la izquierda sería, y los comunistas, digamos, del siglo XXI serían aliados de los narcotraficantes y todo ese tema. Estados Unidos tiene poco tiempo. Donald Trump tiene poco tiempo porque tiene una elección intermedia este año, tiene elecciones presidenciales. Pero Estados Unidos tiene poco tiempo. Estados Unidos se podría enfrentar a una corrida del dólar. Estados Unidos se podría enfrentar a una guerra civil interna. O sea, toda esta política de fascista de Donald Trump que ha tensionado la institucionalidad de Estados Unidos muy fuertemente. Muy fuertemente. Hay una posibilidad real, o sea, Estados Unidos no tiene tiempo, y Israel menos, o sea, Israel podría desaparecer este año. O sea, si Irán toma la decisión de acelerar y desplegar una ofensiva contra Israel, Israel podría terminar prontamente, digamos. No tienen tiempo. Como no tienen tiempo, están colocando el pie sobre el acelerador y están domesticando completamente la política latinoamericana. Nosotros sabemos de que las políticas latinoamericanas siempre han sido una política doméstica, o sea, venimos saliendo de dictadura, está metido Estados Unidos, Israel y todo, pero hasta ahora existía, digamos, un marco o un espacio, un marco de posibilidad, digamos. Y por eso este ciclo de gobiernos progresistas, que no cambió mucho, pero cambió algo. Ya hay países que han mantenido su autonomía, como Cuba, en su momento Venezuela, Nicaragua, otros, digamos. Pero hoy queda en evidencia de que somos literalmente el patio trasero de Estados Unidos y Israel así lo ven, y ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para, volviendo a la lógica del capital, acumular riqueza, ya no de manera productiva, sino que robarse el petróleo venezolano. Le robaron a Panamá el canal de Panamá y bloquearon el paso de los chinos. Apropiarse prontamente del estrecho de Magallanes, robárselo a Chile, de inventar, hay piratas rusos, entonces Estados Unidos nos tiene que asegurarle el libre tránsito, entonces vamos a colocar una fuerza binacional con Israel y Argentina para controlar el estrecho de Magallanes. Los peruanos, por ejemplo, construyeron un megapuerto, Chancay, con Perú, pero ahora Estados Unidos en el puerto de Chancay está instalando una división naval. Entonces hay un intento, bueno, ojalá que quieran hacer caer a Sheinbaum en México, que no gane Lula, hacerle un golpe de Estado y apropiarse. Y hay una de las lecciones que yo creo que hay que sacar del caso, y mirando estos últimos 15, 20 años en Asia Central, todo lo que fue Afganistán y la deriva, es que hoy Estados Unidos no necesita
apropiarse de todos los países, no necesita tener una internacional de dictadores alineados con ellos, como fue en la década de los 70 y del siglo pasado, sino que Estados Unidos entra con todo, se apropia de lo que necesita, como lo hace en Irak, que hasta el día de hoy sigue extrayendo el petróleo iraquí, y después el resto, bueno, mátense entre ustedes, digamos. Entonces va descabezando a los gobiernos, como lo hizo en Libia, se apropia de los pozos petroleros, y ahora hay 2 gobiernos en Libia. Estados Unidos le da lo mismo. Entonces, esta política para el continente va a acelerar inevitablemente la explotación sobre los pueblos y la explotación sobre los bienes comunes naturales. Inevitable. O sea, si ya estábamos sometidos a una política muy intensa de explotación de recursos estratégicos por el extractivismo y todo lo que veníamos viendo, ahora se va a acelerar y con crece. Esa es una consecuencia. Otra consecuencia es que la mayoría de las veces la lucha de clases no se da entre los que están arriba y los que están más abajo, sino que la lucha de clases se da entre los que están arriba. O sea, mira, es bien simple. Donald Trump y estos plutócratas norteamericanos, que son 10, no sé, el Elon Musk, el dueño del Zuckerberg, no sé cuántito, digamos, estos tipos para llegar a ser los más grandes tienen que hacer desaparecer a otros capitales. Entonces, hoy en Venezuela hay muchos capitales europeos, argentinos, que Estados Unidos les dice, no, ustedes ya no juegan acá. Ahora los capitales son para Estados Unidos. Y otro tanto va a ir pasando en cada uno de estos países, de que van a ir siendo desplazados capitales europeos o capitales nacionales, porque hay países latinoamericanos que tienen capitales grandes, como Chile, por ejemplo, que tiene a Andrónico Luksic, que es un gran capital que no solo está en la minería en Chile, está en la minería en Perú y en otros tantos, o Piñera, o pienso en Colombia, Santos, que son capitalistas que jugaban hacia los dos lados, que se llevan bien con Estados Unidos, pero hacen negocio con China, como Macri en Argentina. Ahora no, toda esta derecha económica y política fascista, alineada en el trumpismo, necesita fagocitar, o sea, necesita hacer desaparecer a los otros capitales para ser ellos los grandes y ser ellos los tomadores de decisión. Miren, ya llevo un buen rato hablando, creo que podríamos entrar a conversar ahora. Y a mí mi principal interés con esta presentación, antes de entrar en la solucionática, es entender qué es lo que está cambiando. Y yo, raya para la suma, creo que estamos en un nuevo periodo de la política latinoamericana, estamos en un nuevo ciclo y hay que entenderlo. Y en este nuevo ciclo, muchas de las herramientas que fueron centrales en los 90, el ciclo de gobiernos progresistas, yo creo que hoy quedan un poco caducas. Yo creo que hoy, para países principalmente pequeños, otro caso es México y Brasil, que son grandes países, pero países pequeños como los nuestros, toda política que se quiera cerrar en lo nacional va a fracasar, pero de manera rotunda, digamos, de manera rotunda. O sea, yo creo que los proyectos políticos tienen hoy que necesariamente involucrar respuestas continentales. Y esto tiene que ver con que el mundo se está reorganizando. Y hay una batalla que es principalmente de continente. O sea, China es un continente, Rusia es un continente, Irán, nos vamos a ir dando cuenta a poco que es un subcontinente también. Irán no es solo Irán, sino que Irán es una serie de países, de pueblos, de culturas que están alineados con lo que representó y representa Irán en ese lugar del mundo. África, Europa, y nosotros somos el continente menos integrado. Menos integrado, los africanos están más integrados, los europeos están más integrados, hasta los árabes están más integrados. Entonces nosotros necesitamos integración y necesitamos respuestas a los problemas continentales. O sea, la derecha nos instaló de que hay un problema con la migración y que ese problema de la migración está vinculado a las bandas transnacionales. Entonces, bueno, nosotros deberíamos pensar, por ejemplo, cómo el proyecto de la izquierda y el proyecto alternativo en la región es capaz de asegurarle derechos sociales a las personas en todo el continente, independiente del país en el que estén. O sea, pensar los derechos sociales como una mochila que te acompaña independiente del país en el que estés. Y para eso se requiere una integración económica, cultural, política a nivel regional que permita poder asegurar una estructura de derechos para todos, más en un continente que está atravesado fuertemente por fenómenos migratorios, bueno, como todos los continentes, digamos.
Creo también de que hoy las reivindicaciones van a estar centradas en la cuestión de la soberanía. Y la cuestión de la soberanía, y ahí también tenemos que saber distinguir. Miren, los empresarios que son pro-chinos en Latinoamérica hoy están hablando de soberanía. Y cuando le dicen a Estados Unidos, usted no me puede imponer el arancel que me quiere imponer por yo tener relaciones con China, lo están diciendo bajo un argumento de soberanía. O sea, hoy yo estoy escuchando a la derecha chilena pro-China, que es no menor, porque Chile es un país donde el 50% de sus exportaciones van a China. O sea, nuestro principal aliado comercial es China y no Estados Unidos. Ellos están hablando de soberanía, cuando más que defender la soberanía, lo que están defendiendo son sus intereses económicos en el actual esquema. Entonces, no sé si escucharon también el discurso de Lula, ¿o no? Dice, ni China ni Estados Unidos van a venir a resolver nuestros problemas, nosotros podemos resolverlo, yo voy a defender la soberanía, y progresivamente los discursos se van a empezar a movilizar hacia ese significante en un contexto donde Estados Unidos e Israel vienen a apropiarse de todo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que pensar cómo desde el mundo popular somos capaces de pensar no solo reivindicaciones particulares, sino un proyecto nuestro americano en la clave de la soberanía. Y creo que ahí, y esta es la última idea que me interesa compartir con ustedes, es importante volver a revisar lo que fueron los procesos de independencia. Porque en los procesos de independencia, por ejemplo, la batalla de Ayacucho en Perú en 1824, que incluyó al Ejército Libertador, ¿verdad? Comandado por el general Sucre, está Bolívar también presente, la derrota militar que sufrió el Imperio Español en Ayacucho en 1824. Fue una derrota militar que involucró a un ejército continental donde habían chilenos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, digamos. Y esa batalla fue decisiva porque si en 1824 no se derrotaban los españoles hubiesen iniciado un proceso de reconquista hacia ambos lados del continente, digamos. Entonces, también yo creo que hay una idea muy clave que hay que ir desarrollando, es que a Estados Unidos y Israel no se les va a poder derrotar a escala nacional. Eso es imposible. Es imposible. El enfrentamiento de Estados Unidos, Israel, y yo involucraría también a los europeos, digamos, va a ser a escala continental. Y tiene que serlo. Es tan así que, por ejemplo, yo solo doy un ejemplo para seguir avanzando. Si nosotros queremos defender la soberanía que tenemos como continente sobre el Estrecho de Magallanes, sobre el Canal de Panamá, ¿cómo vamos a asegurar militarmente eso? ¿Eso lo va a resolver Panamá solo? No, tiene que haber un ejército, tiene que haber una capacidad militar continental para poder asegurar eso. Porque en últimos términos, o nosotros nos terminamos de someter y somos parte de la gran América, y nuestros países desaparecen o son integrados en este gran mundo americano, o nosotros nos enfrentamos a Estados Unidos e Israel y los expulsamos de nuestro continente. Yo creo que va a ser así, y lamentablemente, amigos y amigas, y ahí me quedo, los tiempos son cada vez más cortos. Esta guerra en curso ya está ocurriendo, y lamentablemente está ocurriendo, y quienes llevan la delantera son ellos, y ellos tienen un diseño muy claro de lo que está ocurriendo. Entonces creo que, y ahí me quedo, el deber de nosotros en este momento es comprender la situación y articular formas efectivas y eficientes de dar respuesta y de poder convocar a nuestros pueblos, digamos. Eso, ahí me quedo, amigos, para que conversemos. Gracias, Nicolás, por este recorrido y esta profundidad que nos has regalado en esta sesión para seguir pensando lo que está aconteciendo en nuestro continente. Y recién esta semana en Honduras se ha cancelado el TPS para los migrantes, y me imagino que esto también es una tendencia para Centroamérica y el resto del continente. Abrimos entonces la posibilidad para que los compañeros y compañeras que tengan intención de participar, de interactuar con lo que nos ha compartido Nicolás, podamos profundizar en esta discusión. Invito a quienes han estado escribiendo en el chat para que puedan también traducir sus comentarios en intervenciones por acá. Tenemos a Judith Baquedano, a Ever Tito, a Alfredo Alvarado, que han dejado comentarios por acá. No sé si quieren
tomar el micrófono y hacer sus intervenciones. De igual manera, a los demás compañeros y compañeras que están por acá pendientes de esta sesión. ¿Quién se anima? ¿Quién inicia por acá? Adelante, Alfredo. Gracias, David. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo cordial y cálido al compañero Nicolás Romero desde San Pedro Sula, Honduras. Muy interesante este tema. Me parece que también es un seguimiento, viene concatenado este tema con lo que planteaba la compañera uruguaya Alejandra Patrone. Y en ese sentido, pues también va mi participación con una pregunta al final para Nicolás. Estados Unidos, no desde ayer, sino que desde hace muchos siglos, ha impuesto su hegemonía sobre el resto de América Latina y así nos han visto siempre, como su patio trasero. Esta apuesta renovada que le hacen a través del escudo de las Américas, la apuesta por una gran América, ellos obviamente siempre van a llevar el liderazgo a través de su ejército, el Comando Sur del ejército estadounidense. Por lo tanto, ellos reclaman una sumisión total, un vasallaje absoluto. No buscan otra cosa más que un vasallaje en todos estos territorios latinoamericanos, a través de la feliz participación de estos mandatarios serviles que ha venido a complementar ahora este individuo de la Espriella en Colombia, y nos quieren así como felices, jodidos más bien, jodidos, sometidos en muchos aspectos, con muchas carencias, pero felices, a una manera de un Macondo, que es el pueblo ficticio y mágico resultado de la pluma de Gabriel García Márquez que todos sabemos. Entonces le pregunto al compañero Nicolás Romero cómo interpreta él el hecho de que los ejércitos de América Latina están felices participando en esta iniciativa, sometidos a través de esta hegemonía que impone Estados Unidos. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera podríamos algún día sacudirnos esa imposición que nos hace la potencia o el imperio estadounidense? Gracias, saludos. David, ¿te respondo al tiro o Sí, sí, acumulamos? sí, Sí, ya. adelante. No tenemos ahorita manos levantadas, pero motivamos a quienes están pendientes por acá para que levanten su manita y les damos la participación. Te damos la palabra, Nicolás. Gracias. Bueno, en este aspecto el factor nacional sí es relevante, digamos, porque si bien hay elementos comunes a la formación de las Fuerzas Armadas, los ejércitos en Latinoamérica, como la intervención norteamericana, la relación estrecha con Estados Unidos, la formación en materias de contrainsurgencia, la participación en el Comando Sur. Los ejércitos de todos estos países fueron formados por Israel y Estados Unidos en prácticas de contrainsurgencia, lo enseñaban a torturar, todo ese tema. Ahí hay elementos comunes, pero al mismo tiempo las Fuerzas Armadas obedecen a factores que son nacionales. Y me explico. La composición social y jerárquica y la historia del ejército chileno no es equivalente a la del ejército venezolano. Y ahí, por ejemplo, la astucia que tuvo en su momento el comandante Chávez, siendo parte de un ejército con una tradición bolivariana y un ejército donde existía un componente popular muy marcado y un ejército donde, a diferencia del chileno, donde existe una escuela oficial y suboficial, o sea, una estructura clasista muy marcada, distinto al caso venezolano, comandante Chávez se dio a la tarea de sembrar en la base del ejército de Venezuela una concepción que él denominó bolivariana, digamos. Pero que, digamos que en estos términos, una visión soberanista. O sea, la idea de Venezuela nos pertenece a nosotros, a los venezolanos, los recursos de Venezuela son de nosotros, Venezuela es parte de un continente que tiene que volver a liberarse,
así como lo impulsó en su momento el libertador Bernardo Higgins, y eso requiere unas fuerzas armadas que sean bolivarianas. Y ahí, bueno, viene todo el desarrollo que hizo, la formación de un movimiento político y todo. ¿Por qué comento el caso de Venezuela? Para remitirme a la cuestión del factor nacional. O sea, la manera en la cual una estrategia continental soberanista, de enfrentamiento, de alternativa a la hegemonía norteamericana sionista, se desarrolla en cada país va a depender de las particularidades de cada país. Yo no creo que los ejércitos de toda Latinoamérica, de manera uniforme, estén sometidos mágicamente al poder estadounidense, no lo creo. A nivel de clase, las fuerzas armadas de cada país son trabajadores estatales, son fracciones medias o clases medias. Bueno, ahí no quiero ponerme tan sociológico, pero son, digamos que no son dueños de medios de producción, sino que son trabajadores. O sea, dependen de los recursos que tiene el Estado, dependen del reconocimiento que les da el Estado, y no lo olvidemos, son militares, o sea, son formados bajo una lógica, digamos. Lo planteo porque hoy Donald Trump está teniendo un gran problema con las Fuerzas Armadas, norteamericanas, porque para un general de no sé, de una división formado militarmente, que lo tengan ahí matando pescadores en el Mar Caribe, es realmente una humillación. Y por eso han habido una serie de renuncias, digamos. Y, por ejemplo, el ejército chileno, Estados Unidos dijo ya, Chile se tiene que integrar al escudo de las Américas, tiene que destinar el 5% del PIB, y el ejército de Chile, no lo puede decir oficialmente, pero a través de las formas en las cuales hablan, dijo que no, ellos no están dispuestos a integrarse al escudo de las Américas, que no tenían capacidad, de que ya en Chile, con todo este discurso contra el Tren de Aragua y la seguridad, ya lo están destinando a tareas de seguridad interna, de seguridad fronteriza, entonces que ellos se oponen a que se dispongan de las capacidades militares de Chile para generar operaciones contra carteles fuera del territorio chileno. Yo también vi al ejército argentino bien molesto con la política sobre las Malvinas y sobre la estrecha relación que está tomando el gobierno de Milei con Israel. Creo que han tenido más de una diferencia en torno a la cuestión de las Malvinas. Y por eso el mismo Milei y el mismo Israel han salido ahora diciendo no, si nosotros lo apoyamos su reivindicación por las Malvinas, estamos en contra de los ingleses. Mentira. Pero tiene que ver con que la cuestión de las Malvinas en Argentina expresa un sentimiento específico del rol que tiene la Fuerza Armada en la sociedad argentina. En su momento, el ejército de Brasil le dijo a Bolsonaro que ellos no estaban dispuestos a invadir a Venezuela en el año 2019, cuando vino lo del Cucutazo. Y dieron muy buenas razones de por qué no estaban dispuestos a hacerlo, y Bolsonaro no pudo desplegar una operación militar en contra del gobierno de Venezuela. Entonces, eso, yo creo que lo primero es que hay que analizar la composición de la Fuerza Armada en cada uno de los países, y hay que desplegar una política hacia la Fuerza Armada que sea capaz de interpelarlas desde su composición. O sea, último ejemplo, porque hay varias palabras levantadas. En Chile, la constitución que instauró el dictador Pinochet, que era un militar, establece una serie de garantías para los militares. Garantías que en este esquema hoy con Estados Unidos se perderían. Los militares no quieren perder esos beneficios. Entonces, nosotros tenemos que hacer política para poder construir la crisis que existe en ese momento. Bueno, obviamente todo esto es un problema muchísimo más complejo, porque es probable que hayan países donde no hay ni una posibilidad de hacer nada con los ejércitos. Y bueno, ¿y qué decir del caso de Centroamérica, que me queda más lejos, donde tiene una tradición larga de lucha armada y todo? Entonces yo tampoco me voy a poner acá a dar recetas mágicas sobre cómo hacerlo, pero creo que sí hay que poner atención al factor nacional cuando nos referimos a las Fuerzas Armadas, y colocar atención a las contradicciones que se van abriendo, porque Estados Unidos no tiene nada bueno que ofrecernos. Estados Unidos viene por nuestros recursos, viene a ocupar nuestras Fuerzas Armadas, viene por todo. Entonces, vienen por todo y no tienen nada que ofrecernos. Entonces, eso inevitablemente va a generar una contradicción. Ahí me quedo para poder dialogar con la otra palabra.
Bien, gracias, Nicolás. Quiero felicitar a quienes están tomando la mano por acá. Tres compañeras que, bueno, nos alegra sentirles motivadas en esta participación. Doctora Astrid, empieza usted, luego Judith y finalizamos con Elizabeth. De corrido de una vez para que la sesión nos permita abarcar las distintas participaciones. Adelante, Astrid. Muy buenas tardes. Gracias, Romero. Muy buena exponencia, muy buen tema que nos de interés para nosotros como formadores. Es una pregunta, más que todo, ¿cómo nosotros deberemos de enfrentar los nuevos escenarios de lucha, verdad? Y los desafíos que nos plantea lo que es la parte de los crímenes organizados, la corrupción y la defensa de nuestro territorio de América Latina. ¿Cómo lo podemos nosotros abordar? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer esas defensas? Gracias, Bien, Astrid. seguimos Gracias. con Judith. Las tres de corrido y luego te damos la palabra para que evacúes las tres participaciones. Gracias. Bien, Hola, bueno, bastante interesante, me ha llamado mucho la atención y desde hace varias ponencias he estado escuchando sobre el hecho de que introducir el crimen organizado, el narcotráfico y todas las maras y pandillas no es casualidad en nuestros contextos. Y estoy de acuerdo con, bueno, que ese era como mi comentario con Alfredo Alvarado de que en Honduras las Fuerzas Armadas responden a los intereses de Estados Unidos, lamentablemente. Tenemos unas Fuerzas Armadas que hay evidencia donde están vinculadas con y tienen medios de producción, están vinculadas a adquisiciones de minería, adquisiciones, o sea, ellos tienen una gran fuerza y tenemos un gran historial de golpes militares también han sido gestados por Estados Unidos. Entonces, a mí me da muchísima tristeza saber de que no hay ninguna postura aparte de las Fuerzas Armadas. Ahorita la voz cantante está básicamente protegiendo al expresidente y narcotraficante Juan Orlando. O sea, le están ofreciendo todas las seguridades de parte de la policía, de las Fuerzas Especiales de Seguridad y todo este discurso de combate a la criminalidad sumado a fuertes como injerencias hasta el hecho de decir de que agentes del FBI van a ayudar a los agentes de Honduras a buscar, pues, llegar con toda esta cuestión del narcotráfico. Y o sea, no tenemos unas Fuerzas Armadas independientes, lamentablemente, y el poder se ha visto como que ha querido ganárselas de muchas formas, pero ellos tienen mucho poder y lamentablemente en los territorios. Incluso en este año ha sido un incidente donde un agente conocido de Estados Unidos, incluso que comandó muchos ejércitos allá que son como de inteligencia, fue a intimidar a una comunidad afrodescendiente, él directamente, exigiendo como sus tierras porque dice que le pertenecen a él. Entonces, ese cinismo, esa posición de poder que tienen incluso estos agentes policiales estadounidenses en nuestro territorio y también saber que tenemos una base aquí gringa, pues de Palmerola, que está ahí pues presente cuando fue lo de Venezuela, no una postura como para intervenir o ayudar, incluso cuando fue lo del temblor, lo del sismo, perdón, que causó muchos estragos, el presidente se negó a ayudar a Venezuela. Entonces, aquí hay un alineamiento hacia Estados Unidos horrible. Bueno, pues eso. Gracias, Judith. Buenas noches, ya casi buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por esta exposición tan enriquecedora, la diría yo, de esto, lo que está sucediendo en toda nuestra América Latina. Para continuar con lo que decían nuestros compañeros, es preocupante, ¿verdad? La injerencia de Estados Unidos aquí en Honduras es enorme. Y lo vemos viendo no desde ahorita. Aquí hay una iglesia y lo hacen por medio de la iglesia. O sea, nuestro pueblo, Honduras, es un pueblo tan noble y tan entregado a la religión que por ahí nos han estado bombardeando. Yo digo yo que ese ha sido el foco donde Israel y Estados Unidos ha empezado a
tratar de adoctrinar, les digo yo, porque escuchar a los pastores cómo defienden a lo que hace Estados Unidos, a los genocidios que hace Israel, y decir que son cosas de Dios, entonces ahí es preocupante. Y cómo nosotros como latinos, como hondureños especialmente, podemos ir quitando esta narrativa de todos y todas las personas que asisten, porque imagínense, es complicado esa narrativa y es delicado porque el ejército, si usted ve, todos oran en la mañana. Les digo yo, oran para ir a asesinar y son los que andan ahí con las armas y andan orando para vaya a matar a aquel y tal vez inocente, porque aquí así están, hacen los falsos positivos matando a personas que tal vez no tienen nada que ver, pero salen ellos como que son la panacea y que son los buenos, y los que tienen un poquito de dignidad y que quieren a este pueblo, ¿qué hacen? Los mandan a matar ellos mismos, ¿verdad? Los mandan a operaciones suicidas. Yo aquí cerca por donde yo vivo, existe una iglesia y me llamaba mucho la atención. Yo cuando miro cada iglesia nueva, digo yo, ay Dios santo, porque sé que algo malo no es algo bueno. Y fíjense que si usted se para ahí, la señal no hay señal de celular. Y qué raro, dije yo, no hay señal. ¿Cómo es que aquí en una iglesia evangélica no hay señal? Y ustedes solo miren entran y salen personas caucásicas que nada que ver con lo que son nosotros. Y en la noche pues llegan las personas, ¿verdad?, normales de la comunidad. Entonces, ahí es donde yo digo que hace tiempo estamos aquí invadidos por este tipo de personas, y es a través de la religión. ¿Cómo poder nosotros, como defensores y defensoras que amamos nuestra tierra, que amamos nuestros recursos naturales, poder combatir con eso, porque todos nos enfocamos en los ejércitos? El ejército aquí en Honduras es servil. La iglesia, no todas, pero la mayoría son serviles a los Estados Unidos por los que les dan, por las condonaciones. El otro día yo entraba al portal de transparencia, una iglesia con un montón de condonaciones, de pago de impuestos, solo porque aplauden todo lo que el gobierno dice. Y no digamos la prensa, ¿verdad? Si aquí es por donde usted medio toque es corrupción, y es todo alineado a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo abarcar tantos espacios de corrupción y de sometimiento por Estados Unidos? Nosotras y nosotros, defensores, ¿cómo poder tratar de ayudar? Porque a veces uno habla y trata de llegar a las personas de la comunidad, porque yo siempre les he llamado la atención, porque aquí no da señal, usted ya se paró, y yo le digo, para que la gente vaya despertando. Imaginémonos, porque ¿cómo va a ser que una iglesia usted no va a tener señal? ¿Qué hay ahí que no permite que haya señal? ¿Va? ¿Qué transmiten ahí? Digo yo, eso es lo que me pongo a pensar, pero lo hago yo y los demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros combatir esto? Esa es mi consulta. Gracias. Bien, Nicolás, ¿te parece si le damos la palabra también a Johan? Sí, para que, sí, para que vamos, responder todo Johan. junto. Compañero, Johan. Tiene apagado el micrófono, compañero, enciéndalo. Johan, a la 1, a las 2, a las 3. Démosle, Nicolás, avancemos. Ya. Mira, una pregunta era sobre el ejército, otra sobre la religión, otra sobre el narcotráfico. Grandes temas, grandes temas. Yo tengo la impresión, amigos y amigas, de que la historia no nace para recordar el pasado, sino que la función que tiene es la interpretación del presente, o sea, entregarnos luces sobre lo que está ocurriendo hoy. Y yo poco a poco creo que como continente nos hemos ido dando cuenta del papel que ha tenido, a lo menos desde la década del 60, el papel sucio que ha tenido Israel en la formación de nuestros países. Creo que es un tema de vital importancia, porque se conectan de una u otra manera con la cuestión del ejército, con la cuestión de la religión y con la cuestión del narcotráfico. Y acá me explico.
Ya en la década del 70, buena parte del continente estaba todo bajo dictaduras militares, salvo, me parece que Venezuela, México, pero habían dictadura en todos los otros países. El ciclo de dictaduras parte en Guatemala y después se extiende en Centroamérica, después Argentina, me parece que Bolivia, Chile y así, ¿verdad? Todas estas dictaduras que fueron formadas en esta doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno, fueron, antes de que las dictaduras ocurrieran, fueron formadas por Estados Unidos, en la cuestión de la lucha contra el comunismo, la lucha contra insurgentes y todo ese tema, ¿verdad? En todo ese proceso de formación, Israel hizo toda la pega sucia, y me quiero explicar. En la segunda parte de los 70, Estados Unidos, por distintas razones, empieza a colocarle bloqueo de armas a las dictaduras latinoamericanas. Ocurre en Guatemala, ocurre con la dictadura de Pinochet en Chile, y ocupan excusas de que no, esas dictaduras no están respetando los derechos humanos, siendo que ellos mismos la habían instalado, o sea, una mentira ya brutal. Y en parte tenía que ver con una estrategia en la cual hay una serie de negocios sucios que se empiezan a incubar en el contexto de las dictaduras y a través de Israel, y me voy a referir a algunos. Lo primero es que Israel llega y forma, yo esto lo conozco más en detalle en el caso chileno, pero sé que también ocurrió así en Brasil y en otros tantos lados. Primero les forman todos los aparatos de represivos de inteligencia. En el caso de Chile se forma la DINA, después, o sea, la CNI, después la DINA. No, la DINA, después la CNI. Y ahí el que estaba formándola era un funcionario, era el Malcolm Chowley, que es un ciudadano norteamericano, que era parte de la estructura de seguridad de Estados Unidos. Y bueno, cuento corto, para volver a todos estos temas que estamos hablando, Israel forma a las dictaduras latinoamericanas, y ahí esto puede estar conectado con lo que nos hablaban de que el ejército en Honduras tiene negocios, que son generalmente negocios ilegales, los forma en negocios ilegales, los forma en la producción y venta de armas. En Chile se produce cocaína negra, que era una cocaína indetectable, se empiezan a producir armas. En Chile se produce la bomba de racimo, que después Saddam Hussein la ocupa en contra de Irán, en el conflicto de la década de los 80. En Chile también se logra embotellar el gas sarín, que ya existía, pero el químico Eugenio Berríos, que era de la DINA, con el apoyo de Israel y toda esta gente, logra meter el gas sarín en una botellita. Entonces después ocupaban el gas sarín como una botella para andar asesinando personajes y todo. Y bueno, hay una serie de negocios muy lucrativos vinculados al narcotráfico, vinculados a la venta ilegal de armas, que a través de Israel muchas de estas dictaduras no solo le compran armas, sino que también producen y distribuyen armas a conflictos fuera de Latinoamérica. Como yo les comentaba, armas producidas en Chile en la década del 80 son desplegadas en Irán, o sea, a través de Israel. También se monta todo un negocio de trata de personas, de secuestro de niños, que son negocios altamente lucrativos. En Chile se estima que entre 20.000 y 50.000 niños fueron secuestrados, fueron sacados del país de manera ilegal a través de acciones fraudulentas, en donde nuevamente las redes internacionales que permitían vender a estos niños a Estados Unidos, a Europa, eran comandadas por Israel. O sea, nos vamos dando cuenta de que buena parte del capital que acumula este no Estado de Israel es un capital que se genera a partir de negocios ilegales. El poder formal nos dice que hay negocios legales y hay negocios ilegales. Y los negocios legales son los negocios públicos, ¿verdad? Yo tengo una fábrica que produce leche, o yo produzco autos, digamos, y hay otros que también son negocios, que son altamente lucrativos, pero que son ilegales. De hecho, los negocios ilegales son negocios altamente lucrativos justamente porque formalmente están prohibidos. Entonces, como está prohibido vender cocaína, el costo relativo de ponerme yo a vender cocaína y llevártela a tu casa hace que se eleve el costo de la cocaína, y eso hace que sea un negocio muy lucrativo. El poder formal nos quiere convencer de que los negocios legales no tienen nada que ver con los negocios ilegales. Nada que ver. Tan así de que quienes detentan los negocios legales, Estados Unidos, la Unión Europea y todos estos gobiernos fascistas, pueden decirnos: vamos a tener mano dura en contra de todos estos negocios ilegales. Entonces vamos a perseguir la trata de personas, vamos a perseguir las bandas de narcotráfico, Eso es solo una fachada. Y es una fachada por una cuestión
que para mí a esta altura es bastante básica, es que necesariamente en el capitalismo los negocios ilegales están vinculados a los negocios legales. Porque en el capitalismo lo que importa es, y retomándolo con la discusión, con el contexto inicial que yo les propuse, lo que importa en el capitalismo es la acumulación de capital. Y si yo para acumular capital puedo agarrar a un niño, abrirlo, sacarle los ojos y vender esos ojos, lo voy a hacer. El capital en ese sentido no tiene religión, no tiene ética. Lo que le importa es acumular. Y peor aún, si es que hay negocios que son ilegales justamente porque implican matar gente, violar personas, trasladarlas de manera forzada, vender armas y todo lo que implica, inyectar toda esta porquería del narcotráfico en nuestras poblaciones. Si es que existen esos negocios están necesariamente vinculados a los negocios legales. No por nada el capital occidental tiene su peso estratégico en el mercado financiero. O sea, no solo en la banca, sino que en el mercado financiero, en la posibilidad de poder agarrar plata sucia, meterla a un negocio, limpiarla, y después lo que entró por acá, que es sucio, aparece por acá como plata limpia. ¿O qué creen ustedes que todos estos imperios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, o los mismos bancos de Miami son pura estructura donde se lava dinero? El lavado del dinero es el mecanismo mediante el cual yo agarro una inyección de una masa dineraria, una masa de riquezas que he generado en los negocios ilegales, y hago una transmutación, una ecualización para que aparezcan como negocios legales. O sea, más en específico, la economía de Estados Unidos se sostiene en buena medida en parte de puros negocios ilegales. Al negocio del narcotráfico, al negocio de la trata de personas, al negocio de la venta ilegal de armas, y qué decir Israel. O sea, Israel ya es lo más pirata de lo pirata que hay, digamos. Entonces, lo primero yo creo que como ecuación es comprender esa relación entre los negocios legales e ilegales. Porque nosotros estamos en contra del narcotráfico, sí estamos en contra del narcotráfico. Creemos que es un problema social, claramente. Estamos en contra del tráfico de personas, evidentemente que estamos en contra del tráfico de personas. Pero lo que no tenemos que concederle a este poder imperial occidental es que la manera de enfrentar esos flagelos sociales es a partir de una política de mano dura comandada por Estados Unidos, donde ellos van a llegar y van a armar una cárcel a los Bukele y van a meter a los delincuentes y van a sacar a las manzanas podridas de la sociedad. No. Primero, si nos queremos hacer cargo del problema del narcotráfico, los principales responsables del narcotráfico son los consumidores. Y el consumo de drogas duras en el mundo está concentrado principalmente en Europa y en Estados Unidos. Entonces son los europeos y son los gringos los que tienen que hacerse cargo de la regulación de ese negocio. La respuesta en ningún caso puede ser el desarrollo de operaciones militares para invadir Colombia, invadir Guatemala, invadir Honduras, no, al revés. De hecho, el presidente Petro le decía a Estados Unidos, le decía, miren, hagamos algo, digamos. Ustedes tienen un alto consumo de cocaína que genera un gran problema, porque esa cocaína tiene que moverse ilegalmente, tiene que producirse ilegalmente, moverse ilegalmente, se genera todo el conflicto en México, las bandas y narcotráfico. Le dicen, hagámoslo más fácil. Nosotros producimos la cocaína que ustedes consumen en Colombia y ustedes nos pagan por esa cocaína. Entonces ustedes saben dónde se produjo, cómo se produjo, cuánta cocaína entra al país, y ustedes distribúyanlo entre todos los enfermos que tienen ahí cocainómanos y háganse cargo ustedes de eso. Y nos saltamos todo el ciclo de violencia. Yo no les digo que tengamos que estar de acuerdo con la fórmula del expresidente Gustavo Petro. Yo lo que les quiero plantear es que tenemos que tener una visión propia, nuestra y realista de los problemas que enfrenta las sociedades latinoamericanas para poder sugerir respuestas que sean mejores, más convincentes y que sean respuestas efectivas a los problemas que efectivamente atraviesan nuestras sociedades, porque nadie puede negar de que tenemos problemas con el narcotráfico, con las bandas de tráfico de personas. Eso es una realidad, ¿verdad? La situación actual de Latinoamérica, que es una situación en la que Israel y Estados Unidos pueden venir y colocar a presidenta a su antojo. En 2 años hicieron desaparecer este espejismo de que había un ciclo progresista
y colocaron la verdad sobre la mesa, digamos, de que nosotros somos, para ellos, su patio trasero. Es un lugar del cual pueden disponer de riquezas, digamos, de un otro tipo. Hay que comprender de que la formación de los ejércitos que tenemos, lo vinculo también con la cuestión de la religión. Creo que es importante diferenciar entre religión y fe. La fe o la espiritualidad es común a los pueblos, digamos. Todos los pueblos del mundo han desarrollado de una otra manera una espiritualidad, una conexión con la tierra, con sus creencias, con la naturaleza. Y todo eso no solo es válido, sino que es necesario, es parte de lo que nos hace seres humanos, sujetos colectivos. Es una representación colectiva que construimos para habitar un mundo común del cual nos sentimos parte y que estamos dispuestos hasta a morir para defenderlo. Eso está súper bien. La religión es una forma institucionalizada de la fe, en la cual operan estructuras de poder y operan intereses de clase, en los términos de Marx, ¿verdad? Entonces, hoy es muy evidente, y ustedes en Centroamérica lo tienen ahí a la vista mucho más claro que nosotros, pero en Brasil también es un fenómeno y en Chile también lo es, de que desde la década de los 80, pero abiertamente desde la década de los 90, existió una campaña fuertísima por desplazar el peso de la iglesia católica en Latinoamérica, principalmente a partir del desprestigio que generó todo el tema de los abusos sexuales de diversas congregaciones, que no está de más decir, no solo involucró a la Iglesia Católica, sino que involucró a los anglicanos, a todos, digamos. Pero a partir de eso desplazaron el poder de la Iglesia Católica en Latinoamérica, en buena medida porque la ecuación norteamericana sionista consideraba que la Iglesia era funcional a los intereses de la izquierda o de los populismos latinoamericanos, y están todas las expresiones de la teología de la liberación, ¿verdad? Y bueno, todo ese es un tema que conocemos más, ¿verdad? Y ellos fueron fortaleciendo esta lógica de las iglesias cristianas, que son, en algunos países se les llaman iglesias evangélicas, pero en verdad la denominación evangélica en Latinoamérica se utiliza de manera amplia para referirse a las iglesias no católicas. En particular nos estamos refiriendo a todas las iglesias que vienen de Estados Unidos, que tienen fuerte financiamiento, más que de Israel, tienen financiamiento norteamericano, y que vienen con una lógica, ¿cómo le llaman ellos? Le llaman la teología de la prosperidad, que es esta idea de que si es que yo obro bien y acumulo riqueza, Dios me va a beneficiar. Entonces hay toda una ideología que nos dicen que hablan de Cristo, pero en verdad no están hablando de Cristo, están hablando de la adoración al dinero. Y es una ideología que ha sido inyectada, inoculada en nuestros pueblos, que como bien decía la compañera, tienen una fuerte espiritualidad creyente en una ecuación cristiana, digamos. Ha sido inoculada, y a partir de esas iglesias, y esto fue un proceso que lo fueron formando, de repente sacaron la cabeza y resulta que no solo eran iglesias, sino que eran grupos políticos. En Brasil son una de las principales fuerzas sostenedoras de la reacción y en su momento del bolsonarismo eran iglesias evangélicas, con un fuerte financiamiento exterior. Creo que ahí hay un punto también, vinculándolo con la cuestión de la soberanía. Nosotros tenemos que colocar el foco en que estas iglesias, al igual que los partidos políticos y todos otros, reciben financiamiento extranjero. Y no solo reciben financiamiento extranjero, sino que en las prédicas comienzan a defender intereses extranjeros. Entonces, bajo la fachada de ser una iglesia, hay que respetar la libertad religiosa, no pagan impuestos. Tenemos a líderes de iglesias que dicen, oremos por Israel porque Israel es la realización de la venida de Jesús a la tierra, y nos unimos al Estado de Israel que está desarrollando una batalla en contra del mal y viva Israel. El tipo está haciendo política. No solo está haciendo política con algo que ocurre a no sé cuántos kilómetros de Honduras, de Guatemala, sino que está haciendo política sobre las condiciones de Guatemala, porque lo que está diciendo es Guatemala tiene que ser aliado de Israel, Honduras tiene que ser aliado de Israel. Y de eso se deriva una serie de cuestiones. Honduras y Guatemala tienen que formarse con el ejército de Israel. Honduras y Guatemala tienen que tener buenas relaciones con la empresa Mekorot, que es la empresa nacional de tratamiento de agua de Israel, que hace morir de sed a los palestinos, y que después esa tecnología de la muerte la traen como la gran novedad a nuestros países y nos dicen, miren, nosotros somos expertos en el tratamiento de agua.
Y en verdad lo que los tipos están haciendo es monitoreando los cursos de agua de nuestro continente para, en su momento, robárselo. Y digamos que ya no tienen ni que robárselo, porque los tipos ya son dueños de esos cursos de agua. Por lo menos en países como Chile, donde el agua está privatizada. Raya para la suma: ejército, religión, narcotráfico. Todo esto viene de una matriz sobre la cual, una matriz occidental, capitalista, norteamericana, sionista, que los tipos nos instalaron y que nosotros tenemos que ser capaces de desmontar. O sea, en los países donde se pueda ganar el ejército, ganar el ejército. En los países donde se pueda dar una batalla desde la espiritualidad, dar la batalla desde la espiritualidad, digamos. En los países donde se puedan ofrecer alternativas para combatir al narcotráfico. Yo creo que la posición de Colombia es muy interesante. Es muy interesante, muy interesante. Si Europa y Estados Unidos tienen el problema, entonces ustedes resuelvan el problema. ¿Por qué nos dicen que tienen que venir a Latinoamérica con ejércitos transnacionales a combatir a las bandas de narcotráfico? Ustedes háganse cargo, o mejor aún, ustedes produzcan la cocaína que consumen. Y si ustedes producen la cocaína que consumen, bueno, no hay negocio y todos felices, digamos. O ustedes háganse cargo de los altos índices de consumo que tienen sus poblaciones y que son las que de manera derivada generan el negocio, digamos. Entonces, bueno, eso, creo que hay que colocar énfasis, amigos y amigas, para ir cerrando, en la construcción y en la instalación de nuestra matriz. No solo de nuestras ideas, sino que de nuestra matriz, de nuestra manera de observar las cosas. Y yo creo que para mí es muy sencillo. Nosotros los latinoamericanos somos los dueños de esta tierra y tenemos derecho a defenderla, tenemos derecho a ejercer nuestra soberanía, o sea, tomar las decisiones sobre qué se hace en esta tierra, sobre cómo se produce, para qué se produce, sobre cómo son los ejércitos, sobre quién puede o no pasar por el Canal de Panamá, sobre cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos, con Europa. Y eso es una política de soberanía. Y yo creo que ahí está la categoría más amplia que hoy permite no solo a la izquierda, no solo al movimiento popular latinoamericano, sino que a franjas más amplias incluso, de grupos empresariales que hoy están viendo con malos ojos esta política de neocolonización de Latinoamérica, decir, no, estamos en contra de eso y poder enfrentarla. Oye, por ahí me quedo porque ya nos extendimos un buen rato. Muchas gracias por la invitación, amigo, y yo, bueno, disponible a seguir colaborando en lo que ustedes me piden. Listo, gracias Nicolás. Cerramos entonces en esta sesión y creo que esta última parte ha sido profundamente importante porque conecta con nuestra siguiente sesión, que va a estar dedicada al tema del papel de la espiritualidad dentro de los movimientos sociales y populares. Enviamos un abrazo a Nicolás, a su equipo de trabajo. Le vamos a seguir la pista a Revista de Frente y nos seguiremos seguramente encontrando en Abya Soberana. Compañeros y compañeras, vamos a pedirles que abramos nuestras cámaras para poder hacer las capturas necesarias que evidencian que hemos estado por acá. La mayoría han estado hoy bastante atentos y atentas, así que les pedimos que se tomen un chancecito y puedan regalarnos una fotografía para nuestras redes sociales y encender la cámara. Qué bueno conocer rostros por primera vez acá que abren su cámara. Compañeros y compañeras, me confirma la compañera Ileana Morales si está por acá apoyándonos con la captura de pantalla. Y como un aviso a quienes no se pudieron conectar al foro pasado, está en YouTube, ya les vamos a enviar el enlace para que puedan visitarlo y completar la bitácora del módulo 3. Todavía tienen tiempo para enviarlo, compañeros y compañeras, no nos dejemos acumular. Es importante ese ejercicio porque va a servir para documentar lo que estamos haciendo para combatir a Minosa en Azacualpa, la Unión Cupá. Bueno, compañeros y compañeras, esta ha sido nuestra sesión de hoy. Le enviamos un aplauso virtual a Nicolás y esperamos seguirlo encontrando en estas avenidas de la dignidad y de la transformación social. Saludos también para ustedes, compañeros y compañeras, y especial Gracias. Consideración a quienes se conectan de manera
disciplinada todos los viernes a este proceso que vamos hasta diciembre. Compañeros y compañeras, feliz noche a todos y todas. Nos vemos el próximo viernes y nos seguimos encontrando por ahí por el grupo de WhatsApp. Gracias por conectarse. Nos vemos, hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, feliz noche.